manera de enfermarse. Ustedes deben saber el concepto de qué es una anemia plástica y cuál es la causa o causas de consecuencias. ¿Qué es una anemia, una aplasia física? Que es diferente a una anemia plástica. La médula ósea puede enfermarse por problemas tóxicos. Puede enfermarse porque aparece en las células que se forma una anormalidad. La anormalidad puede ser el inicio posterior de una leucemia. En ese caso, la anormalidad se conoce como síndrome mielodisplásico. Pero también la médula ósea puede enfermarse porque es invadida por otra neoplasia. Fuera de la médula ósea, ¿entiendes? Así como tengo cáncer de mama y me invade el cerebro, hay otra neoplasia que invade la médula ósea. La médula ósea sufre efectos dañinos dependiendo de cada persona, conociendo los pecados de cada persona, y entonces exponerse a radiación es malo. Pero sucede que hace unos 20, 30 años para atrás, todo el mundo quiere y paga para irradiarse. ¿Cómo? Yo quiero una tomografía, doctor, ya no quiero radiografía, yo quiero una tomografía altamente radioactiva. Sobre todo en las mujeres que a veces van por los controles de la mama. Hay que tener bastante cuidado, mucho cuidado. También puede suceder que puede aparecer una anormalidad en las células normales de la médula ósea mucho tiempo después de haber la persona expuesto a quimioterapia. Entonces, las señoras que tienen neoplasia, mama en la cabeza, ginecológica, etc., tienen que cuidarse mucho, ¿no? Controles posteriores. Termina con un problema de una leucemia. Previamente ha sido un síndrome mielodisplásico. Por segunda vez estoy hablando del síndrome mielodisplásico. Entonces, solamente para referirles lo complicado que es, y no tan difícil, porque al final lo importante en clínica ¿qué es? Que no se me escape un caso de problemas de médula ósea. Ese es el punto. Si sospecho de un problema de médula ósea, obviamente de frente pues, al hematólogo. ¿Qué hace el hematólogo? Hace aspirado de médula ósea, hace biopsia de médula ósea, y si encuentra células raras comienza la inmunohistoquímica y todo lo que se usa para determinar. Actualmente se llega a determinar clones, o sea, células anormales que están en stand-by, clones, ¿no? Vamos entonces recordarles lo que ya les dije, ¿no? Hay en la médula ósea una serie de áreas que a partir de los blastos de las células pluripotenciales, ¿no? Hay un gran tronco mieloide y un gran tronco linfoide. El mieloide, ustedes recuerdan que se divide en otro abuelo, un blasto, que da origen a ¿qué? A la serie roja y a las plaquetas. Y da otro abuelito que da origen a todos los leucocitos, entre comillas, como conocemos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos. Eso se da también. Tienen que leer bien. Y para ello se necesita una serie de estímulos que juegan las interleuquinas, y específicamente si hablamos de glóbulo rojo, la eritropoyetina, y si hablamos de plaquetas, es la trombopoyetina. Esta última formada ¿dónde? En el endotelio. Porque la eritropoyetina, ustedes saben que la formamos en el riñón, casi todo, ¿no? Un poco en otros órganos, puede ser hígado, por ejemplo. Existen casos clínicos en los cuales he visto uno nada más, pero tenemos todos. Paciente que viene con hematuria microscópica,
y a partir de ahí se le evalúa. Pero lo interesante es que tiene hemoglobina alta para vivir en Lima, ¿no? Tenía 16 y pico, casi 17, y no tenía ningún problema respiratorio ni cardíaco para producir una hipocemia. Por lo tanto, ese caso era de hematuria microscópica asintomática, porque fue un control con una hemoglobina que llamaba la atención, sin presencia de hipoxemia. Entonces, eso pasa, obliga al médico a buscar ¿y quién está produciendo eritropoyetina para que tenga casi 17 gramos de hemoglobina? El único órgano es el riñón. Así que de frente en ese tiempo una ecografía y había una normalidad en el riñón que obligó a pasar otro estudio. Conclusión, era un hipernefrón. Entonces esto constituye un síndrome paraneoplásico. Por lo tanto, existen neoplasias que producen sustancias y esas sustancias producen su efecto. Lo más común es el cáncer de pulmón, que puede producir hormona antidiurética. Y el paciente viene con hiponatremia, aparte de su tumor. Síndrome paraneoplásico. Hay síndromes paraneoplásicos, neoplasias que producen ACTH, hormona antidiurética, ¿no? Eritropoyetina, entre otros. Bueno. Ya hablo de la función de la sangre, ya ustedes la saben. El tener datos, estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque ahora que vamos a hablar de síndrome mielodiplásico, si quiero terminar, digo que es un síndrome mielodiplásico. Es un problema de presencia de clones anormales en ciertas células. ¿Cómo se manifiesta? En la 3X generalmente. ¿Y qué exige para el diagnóstico? Una anemia promedio de 10 gramos. Obviamente ya he descartado todas las causas de anemia, empezando por hierro, deficiencia de vitaminas y todo lo que quiera. Segundo, exige glóbulo blanco con una leucopenia severa, 1800 para abajo. 1800 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Lo que ustedes leen en los full codes son unidades americanas, se la dan por litro. Fácil que se dividan entre 10 si tienen las unidades, pero hasta ahora hay mucha gente que parece que se ha olvidado dividir entre 10. Tercero, tener plaquetas. ¿Cuánto promedio? 100.000 para abajo. Son 3 criterios que se usan para hablar de un síndrome mielodiplásico. Lo estoy adelantando porque vamos a ver la lámina después. Pero para ello yo tengo que saber por qué es lo normal. No voy a hablar de una normalidad si no sé los valores normales. Bueno, recordarles que se necesita una serie de elementos, pasando por vitaminas, minerales, etcétera, y hormonas, para que haya una buena eritropoyesis. Bueno, aquí está la hipoxia, ¿no? Este paciente que les cuento de Manturia, sin problema de hipoxemia, pero no tenía anemia, tenía una discreta policitemia que llevó al diagnóstico de una hipernefrón. El glóbulo rojo, que ya saben, está ahí en todos sus circula por la sangre, circula por el capilar a una presión determinada, etc. ¿Se imaginan? Y en ciertas regiones del circuito vascular, para circular, tiene que adaptarse, ¿no?, a estrecheces. ¿Por
qué? Porque si no, no pasa. Y se adapta porque tiene una membrana muy flexible. Si no fuera flexible, se rompe. Esta flexibilidad se altera cuando tenemos una enfermedad congénita o a veces adquirida, la esferocitosis. La esferocitosis, enfermedad congénita, altera las proteínas de la membrana y la hace más rígida. Y entonces es típico en esos casos, primero un hemograma simple, esferocitosis, miren, por 50 centavos, llama la atención, e inmediatamente hay que hacer muchos estudios, y entre ellos, ¿cuál es el estudio que lleva a seguir pensando en la enfermedad? Se le hace una exposición a cambios de osmolaridad. Si recuerdan algunos de ustedes su primera clase de práctica de fisiología, ¿qué se hizo? 19 tubos, ¿no? En los cuales el glóbulo rojo se exponía a diferentes soluciones hipoosmóticas. Y llegó un momento en que alguno de los tubos empieza a producirse la hemólisis. Bueno, aquí desde un inicio apenas varía algo la moralidad, como es un glóbulo rojo que no se adapta, tiene una membrana malograda, entre comillas, hace hemólisis. Y yo les dije, averigüen las proteínas, ¿no?, que están deficientes en este caso, de esferocitosis. Bueno, 120 días, etc. El glóbulo rojo viejito que ya va a morir, ya tiene que salir del partido, promedio 120 días, eso se realiza en los órganos que tienen sistema retículo endotelial. El órgano más rico es el vaso. Y entonces, miren, si se sabe eso, y tengo esferocitosis, mala suerte, ¿no? Y no me la pueden controlar, hago mucha hemólisis, produzco cálculos en la vesícula, ¿no?, producto de tanta bilirrubina elevada, etc. Entonces, uno de los tratamientos en la esferocitosis, ¿cuál es? Me estirpan el vaso, porque es el órgano donde más sinusoides hay, y ahí es donde se rompe, ¿no?, ocurre la mayor cantidad de ferocitos. Bueno. Recordar también cosas básicas, que un gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. Y yo les dije a ustedes, si tienen 15 gramos de hemoglobina, están transportando casi 20 mililitros de oxígeno combinado. Pero, si tienen 10 gramos de hemoglobina, simplemente dividen, pues van a ustedes a transportar solo 13.4. Miren, de 20 mililitros, 13.4. ¿No? Tremenda la situación de los pacientes anémicos. Anémicos, niños de la sierra, niños de la selva, sobre todo. Y de la costa, no. Las mamás dan la luz y terminan con 10, 11 gramos. Y siguen lavando y cocinando. Bueno, igualmente les señalé que hay un pequeño porcentaje de toda la hemoglobina que tienen ustedes, no es más del 1%, de una hemoglobina que, entre comillas, no se une ni al CO2 ni al oxígeno. Esa hemoglobina es la metahemoglobina, es una hemoglobina reducida, que puede ser más, pero tenemos enzimas que mantienen solamente ese nivel. Cuando existe la hemólisis, el catabolismo de la hemoglobina, ya saben ustedes que lleva a la producción de bilirrubina indirecta, y esta bilirrubina indirecta es liposoluble. Por lo tanto, necesita ir con un acompañante, ¿no?, de la sangre, una proteína.
Por ser liposoluble, es fácil que atraviese la barrera hematoencefálica. Se puede depositar en el sistema nervioso central, el céfalo, y va a dar una enfermedad Kearney-Veros. Tanto es así y es dañino eso, que a todos los bebés que nacen en el mundo, bueno, pues lo ponen en una luz, ¿no? Que saben ustedes, para que haya un metabolismo rápido de la bilirrubina y esta no malogre el cerebro. En cuanto a hemoglobinopatía, dije que da lugar a deformación del glóbulo rojo. Por lo tanto, si el glóbulo rojo está deformado, al igual que la ferocitosis, que tiene un problema de permeabilidad en la membrana, aquí no hay permeabilidad, aquí hay una deformación estructural. Es obvio que haya facilidad de ¿qué? De hemólisis. En Estados Unidos van hasta aquí por el problema de la drepanocitosis, ¿no? El glóbulo rojo se plata, ¿no? Raza negra. Mediterráneo hay más, Grecia, esa zona, hay más problemas de anemia por hemólisis, por enfermedad. ¿Qué enfermedad? Talasemia, en la cual la globina está, digamos, mal formada. Y esta talasemia produce aquí los glóbulos rojos en diana, en el cual el centro es oscuro. ¿Han visto ustedes la lámina del glóbulo rojo normal en el que el centro es claro? Bueno, acá está la de la ferocitosis. La anquilina es una de las tantas proteínas, ¿no? La espectrina es otra. Hay deformación. Esta es la membrana del glóbulo rojo. Las proteínas que le dan flexibilidad se unen a través de otra proteína con la membrana y eso permite que no se rompa. El síndrome mielodisplásico, entonces, es un intermedio de un grupo de enfermedades heterogéneas que producen clones, o sea, durante la división, ¿no? de las células, acuérdense que tenemos el ADN, tenemos el cruce, tenemos la posibilidad de que se pierda, haya elección de un pedazo de cromosoma. Y eso da lugar a la formación de células anormales. No son neoplásicas, pero que pueden diferenciarse posteriormente. Como son células anormales y ocupan espacio, no producen una buena eritropoiesis eficaz. Por lo tanto, voy a tener anemia. Tampoco hay una buena maduración de la serie blanca o de la serie de plaquetas, ¿no? Entonces, eso es un síndrome mielodisplásico. Hay pérdidas partes de cromosomas, es la famosa delección. Si yo pongo un letrero para que vean que este es el grupo de síndromes mielodisplásicos que se pone presencia de citopenia. Hace 10 minutos le estoy diciendo los valores que se consideran citopenia, ¿correcto? El doctor H. puede dejar ese teléfono. Gracias. Bueno, aquí en la primera lámina estamos viendo que puede haber diferenciación posteriormente a leucemia mieloide. Este síndrome mielodisplásico puede ser de nuevo, pues es parte de la vida, o puede ser consecuencia de quimioterapia o exposición a radiación, toxinas, lo que les he dicho. Da deformaciones no solamente en el núcleo, sino que también puede haber alteración en las mismas mitocondrias. Captan demasiado hierro y en este caso la lámina que ven abajo, ustedes están viendo que las mitocondrias de celeste, porque tiene hierro y es una coloración especial, rodean al núcleo.
Estamos hablando del glóbulo rojo. Y entonces, ¿cómo se llama ese glóbulo rojo grande, anormal, con un núcleo grande y rodeado de mitocondrias que contienen hierro? ¿No? Son sideroblastos en anillo. Difícil de olvidar, fácil, ¿no? Si veo la lámina no me olvido. Entonces es una forma frecuente de presentación del síndrome mielodisplásico, el sideroblasto en anillo. Bueno, acá habla más de lo mismo, pero ¿qué elementos debe obtener yo para seguir pensando en síndrome mielodisplásico? Ya dije que el primer cliché es citopenia. El segundo, que no debe tener blastos más del 20%, hasta el 19%. Si es 20%, leucemia mieloide aguda. Eso es todo y se acabó la clase. Bueno, pero tengo que hablar un poco más. ¿Entendido? Y eso lo dejamos al superespecialista, al reumatólogo. La labor del médico, del internista o de cualquier médico que tenga este problema es, ¿no? Citopenia, inmediatamente un examen, blasto, médula ósea. Bueno, aquí está la citopenia y menos del 20% de blastos. La hemoglobina, dije, menos de 10 gramos, los neutrófilos, menor de 1800 por milímetro cúbico. Y la plaqueta menor de 100.000 por milímetro cúbico. Blastos menor del 20%. Si es más, bueno, hay que ver si hay una leucemia. Ya eso es un problema. El manejo realmente es la observación y si hay mucha anemia, dar pues, transfusión de pacientes de glóbulos rojos o pacientes de plaquetas. En enero de este año falleció uno de mi promoción. Tuvo como 3 años de síndrome mielodisplásico y terminó con un problema de no tenía plaquetas. Y plaquetas es un poco difícil, ¿no? A propósito, un buen alumno de medicina debiera tomar alguna vez en su vida. No hace daño. No hace daño. Entonces, existe la enfermedad, claro, en mi promoción hay y de repente lo sigo, ¿no? Nunca sabe. Pero solamente para recordar qué importante es esta parte. Entonces, el tratamiento básico es el trasplante de médula ósea alogénica, ¿no? El trasplante alogénico de células madres. Claro, eso tiene sus bemoles, porque no a todo el mundo se le va a hacer trasplante, ¿no? A la edad de 60, 70 años, ¿qué van a hacer trasplante ya? Dejarlo. Es para gente más joven. A ver, seguro, pero más o menos esa es la vida. Bueno, les dije también que hay que preguntar el anamnesis en todos los pacientes entonces que tienen solamente anemia. Entre otras cosas, ¿qué debo preguntar? Exposición a rayos, exposición a elementos físicos, a bencenos, a anilina, ¿a qué? A quimioterápicos. Yo debo preguntar eso, ¿no? Y eso va sumando para que no se nos pase el caso. Acá está el alcohol también, el alcohol. Pero yo debo diferenciar, como dije, el síndrome mielodisplásico. Primero exige del médico que descarte todas las enfermedades que pueda dar ese tipo de citopenia. Si tengo solamente glóbulos blancos de 1800 neutrófilos hacia abajo, yo debo pensar muchas enfermedades que den solo eso. De repente le pregunto fiebre y de repente el paciente tiene una virosis severa, un citomegalovirus, un Epstein-Barr. Entonces, yo tengo que estar atento. Si es un problema de
plaquetopenia, menos de 100.000, que no da signos por si acaso, para que la plaquetopenia de las famosas petequias y los signos hemorrágicos, generalmente las plaquetas deben bajar, o se ve generalmente plaquetas menos de 50.000. Y entonces tiene la disyuntiva, le doy plaqueta, paquete de plaqueta. Entonces vienen todos los grandes, ¿no? Eruditos y dicen, no, en Estados Unidos tiene que ser 20.000. Les cuento algo que me pasó en el hospital. Llegó un paciente para el estudio de plaqueta. Yo nadie pues va a terminar, va a estar pensando en síndrome mielodisplásico primero, descarto otras enfermedades, exposición a drogas, a medicamentos o problemas de coagulopatía o idiopáticas, ¿no? El hecho que en pleno estudio el paciente hizo una virosis en el hospital y le dio serio, ¿no? Le dio serio, o sea, con bastante sintomatología, ¿no? Problema en una laringitis, traqueitis, y tosía en una de esos de absceso, dijo que se va al baño. Y no salió del baño. Un elemento muy importante del equipo de salud en los hospitales son las técnicas. Ellas nos enseñan a nosotros desde que llegamos. Y entonces le dice la técnica, el paciente no regresaba a la cama. El médico, al final, pasando su visita. Van a verlo, se encuentran mal. No, la verdad que sí. No se supo la causa, le hicieron la autopsia. ¿Y qué encontraron? Una hemorragia intraventricular en el cerebro. Tenía creo 80.000 o 90.000 plaquetas y estaba en estudio. Así que el americano que venga y me diga a mí, ¿no? Que solamente después de 20.000 plaquetas para abajo le voy a dar paquete de plaquetas, habría que sopesar. Pero son casos porque sucede. Cada paciente hace su enfermedad a su manera. Por eso es bonito la medicina, cada paciente es diferente. No aburre. Eso le digo a mi primer hermano del alma, ¿no? Que es ingeniero. En ingeniería que toma 12 esfuerzos toda la vida. Acá no, cada paciente es diferente. Hay que estar pensando toda la vida y eso es bueno. Les cuento esa anécdota porque es verdad. Y estamos hablando, ¿no?, de una enfermedad que puede aparecer. Y entonces, si estamos hablando de la posibilidad de una degeneración ya irreversible del síndrome mielodisplásico, aparecen leucemias. Primer concepto básico elemental, ¿no? Agudas y crónicas. Las agudas están dadas por la presencia de ¿qué? Del papá, o sea, los blastos. Mientras que las crónicas son los hijitos, son malcriados, ¿no? Se reproducen. Hay que cuidarse, ¿ok? Muy bien. ¿Está bien? Entonces tengo la leucemia mieloide aguda con 50.000, 80.000, 100.000, 200.000 glóbulos blancos. O tengo la leucemia linfática aguda con linfocitos igual, elevadísimos, ¿no? Cronoblastos. Eso sería una leucemia linfática crónica o una leucemia mieloide crónica, depende de la célula. Bueno, entonces de nuevo, leucemia mieloide aguda. Si ya le dije que esto nace dentro de la médula ósea, por eso le puse ese esquema de la médula ósea, es obvio que si crece algo anormal, ocupa espacio. Es obvio que si ese espacio está
hay células que producen otro elemento, se va a alterar. Por lo tanto, las leucemias tienen una sintomatología no muy difícil en su presentación, solamente cuestión de pensar, ¿no? Voy a tener sintomatología de anemia. Puede ser, por ejemplo, mucho sueño después de un examen, a pesar del Red Bull y esas cosas. Se ríe. Bueno, entonces, cansancio, problemas de atención, de memoria, etcétera, apatía, ¿no? Los más difíciles cuando se dormir. Triste, ¿no? Porque afecta a su producción intelectual. Sintomatología variable. Cuando la anemia es importante, puede manifestarse con otros signos, ¿no? Por ejemplo, la anemia puede producir descompensación en un paciente. ¿De qué puede producir descompensación en un paciente? Por ejemplo, si el paciente es cardíaco, es causa de insuficiencia cardíaca descompensada por la anemia. El cardiólogo tiene su paciente con insuficiencia cardíaca y entre otras va a descartar anemia, y si tiene anemia lo cura, porque si no es un problema, no va a mejorar. ¿Correcto? O puede precipitar una arritmia, porque el corazón tiene que trabajar más para compensar la anemia, o puede precipitar una angina. Miren cuántas cosas. La anemia. Si se trata de la serie de plaquetas, claro, hay un margen entre, si yo tengo 140.000, ya tengo plaquetopenia, pero no tengo síntomas. No hay síntomas. He dicho que eso aparece generalmente rodeando los 50.000 para abajo, pero la enfermedad ha avanzado un montón. Y estoy jugando pelota aparentemente y estoy con algo muy delicado, la serie de plaquetas. Entonces, cuando aparecen las primeras petequias o aparecen gingivorragias, ¿no? Yo debo pensar lo que está pasando, ¿no? Respecto a problemas de la misma compromiso de los glóbulos blancos, ustedes saben pues, que si son anormales, la fagocitosis la vamos perdiendo, porque no se comportan de manera normal, fisiológicamente. Por lo tanto, se manifiesta esto con infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes. No es el caso de una leucemia, pero sí para un vecino. Un día la vecina me dice, doctor, estoy preocupado, porque le conté que iba a curar a su hijo, un chiquillo de 9, 10 años. Oye, ¿por qué vas tan rápido? No, que tengo cita acá en el hospital del niño. ¿Qué pasó? Y me contó rápidamente el caso, ¿no?, de su hijo que tenía 3 o 4 episodios de faringitis, con fiebre, con todas las cosas, en menos de un año. En menos de un año. Yo digo, ¿y qué? ¿Todo es faringitis? Sí, me hizo Vilán, pero de amígdalas no, tiene sus amígdalas. Pero tenía cuadro de una faringitis. Bueno, le digo, pregúntale, dile al médico, porque ese es un problema, ¿no? Las historias van un médico, otro médico, y cada médico viene de consuelo, viene de trabajo, es una desgracia. No revisa la historia. Choclón, como decimos de historia. No revisa. Lee lo último, ¿no? Ese es el problema de la computadora, ¿no? 4 palabras, lo último, y eso es todo. Entonces, dile, por si acaso, que en estos últimos 6 meses ha tenido recarga de 3, 4 episodios de faringitis. ¿Qué está pasando? ¿No se baja su defensa, doctor? Esa noche me tocó la puerta. El chico se había quedado hospitalizado. No fue leucemia, fue linfoma. Extra, ¿no?
extragranulado, o sea, con compromiso de la zona de la faringe. Que también, ¿no? Baja las defensas y predispone a infecciones recurrentes. Entonces, leucemias y linfomas predisponen fácilmente a infecciones recurrentes. Siempre dicen eso. Cuando una infección se hace repetitiva, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces aquí tenemos la leucemia, enfermedades que puedan predisponer las mismas del síndrome mielodisclásico, pero aquí tenemos un Down, ¿no? Tenemos el Down, trisomía 21, que con bastante frecuencia desarrollan leucemias. El Down también tiene problemas cardíacos congénitos, comunicación interventricular, interauricular, tienen deformaciones cardíacas congénitas. Los chicos más de 20% de blastos en sangre periférica o en médula ósea, eso hasta vamos a demostrarlo con la tradicional leucemia. Claro, si tiene ya su cromosoma de Filadelfia, ¿qué se dice? Bueno, acá es lo mismo que le he dicho en el síndrome mielodisclásico, ¿no? La exposición a quimioterapias, la exposición a radiación son preguntas que se tienen que hacer, que el médico debe hacer cada vez que se encuentra en un caso de cualquier problema hematológico. Nunca se olvide. Radiaciones y quimioterapia. Bueno, ¿y a qué se debe este problema de la leucemia? Bueno, ya ahorita uno habla con un hematólogo y nos manda a la estratosfera, porque tienen tanta tecnología. Ahora se pueden cortar los ADN, el método CRISPR, ¿no? Y se puede actuar en genes exclusivos, sacarlos, quitarlos, y es todo un drama, toda una película. Entonces, al final se queda en lo más simple, pero que es muy complejo. Acuérdense pues que la translocación, ¿no? Es parte de la división del ADN y puede haber mutaciones, puede haber deleciones, tres cosas, ¿no? Ahora las cosas finas ya se lo dejamos al hematólogo, ¿verdad? Ya nos habla de los supergenes, de los genes. Cuando hay problema de leucemia, obviamente la sangre no compromete tanto los ganglios, los paquetes ganglionales, pero sí compromete principalmente el vaso, sobre todo. Es una causa de crecimiento del vaso, la aguda y la crónica. La crónica más que la aguda, y a veces el crónico va solamente porque le duele acá, de forma constante. Uno le palpa el vaso y aparece jarra, inmenso. Ya no tiene gracia palpar ese vaso. Bueno, de tipo de leucemia mieloide aguda, hay una que llama la atención porque es recontra agresiva. La palabra es agresiva. Es el tipo mielomonocítico. Y este mielomonocítico es el que generalmente se expresa con metástasis, o sea, nidos de células malignas en la gingiva. Y son los pacientes que se cepillan el diente y por ahí les sale sangre. Entonces, yo puedo tener una gingivorragia por dos causas, hablando de hematología. Uno, si tengo plaquetopenia, fácil de entender. Otro, si tengo depósitos de células leucémicas en la misma encía, una hipertrofia, entre comillas, gingival, pero por depósitos de células neoplásicas. Son las dos formas como yo puedo hacer gingivorragia. Al final, acuérdense que toda gingivorragia tiene que ser bien normal.
Yo supongo que ustedes hagan su línea de carrera, entonces cuando me vea un paciente con gingivorragia, entre otras cosas, un hemograma simple de 2 horas, ¿no? 2 horas, un hemograma. Fácil, y salgo para luego. O sea, ese es el mensaje de cada clase de sus profesores. Eso no puede olvidarse, eso lo tienen que usar ustedes en la práctica. ¿No? Ya saben por qué puede funcionar. ¿Y por qué le pides un hemograma? Ven para acá, digo. ¿Por qué le pides un hemograma? Doctor, ¿usted se ha olvidado de esto? Ok. Bueno, como ven, y esta tipo monocítica no solamente da metante todo, sino que con facilidad compromete el endotelio y predispone a coagulación intravascular diseminal. CI, coagulación intravascular diseminal. Y si yo hablo de coagulación intravascular diseminada, 3 cosas, bueno. No hay coagulación intravascular diseminada si no hay plaquetopenia. Tiempo de protrombina prolongado. Tiempo parcial de tromboplastina prolongado. Cumple con los 3 criterios, la clínica, coagulación intravascular diseminada. Nunca se olvide. Y como es altamente invasiva, de nuevo, fácilmente hay una hiperproliferación, también hiperdestrucción. Y si hay hiperdestrucción, entre comillas, ¿qué puede haber? Síndrome de lisis tumoral. O sea, las células malignas que se destruyen, de esas células sale contenido, ácido úrico, potasio, ¿no? De todo, ¿no? Y va a producir un síndrome de lisis tumoral que puede dañar el riñón del paciente. Aparte de dar el tratamiento específico que hay que hacer con esa persona, diuréticos, hidratación aparte, para que no se deposite y no se tape el riñón. Síndrome de lisis tumoral. Como se trata de, a ver, que fueron unos minutos, una colega, 40 y tantos años, cáncer de mama, de la izquierda. Tratamiento, bla, 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 que bien, oye, que bien, todo bien. 3, 4 años después, tumor en el lado derecho. Diagnóstico, cáncer de mama. Entonces todo el mundo dijo, pero ella sabía lo que tenía, porque el médico le hizo todo su estudio histoquímico y todas las cosas. Y el linaje del cáncer de mama de acá era totalmente diferente. O sea, 2 tipos de cáncer de mama. No se sabe si este fue primario o fue a raíz de la quimio, pero era otro linaje, que significa para el oncólogo, significa otros quimioterápicos. Y dentro de esos quimioterápicos usaron antracíclicos, la pleomicina, la degamicina, asociados a otros quimioterápicos. Pero ¿cuál es el problema de adriamicina, pleomicina? Que es muy cardiotóxico. Si no manejo la dosis, produjo toxicidad del miocardio irreversible, como si fuera, me estoy comiendo el miocardio. Empezó el tratamiento y todas las cosas. Ella tenía asma de fondo para variar, o sea, completo. Y era un pan de Dios. Se cansaba y se inhalaba. Y el trabajador bien chanto, venía a trabajar así. Un día me llama, porque era el jefe de servicio, me llama y me dice, oye, Aurora ha hecho un paro. ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Y a la media hora, sí, pero ya la sacaron del paro y me llaman antes de la siguiente hora y hace otro paro.
Claro, cardiólogo respiratorio. Había estado toda la noche en esa emergencia. Había tenido la mala suerte de encontrarse con su residente bien, ¿no? Así con zapatillas nuevas, todo el día, ¿no? Con su casco alcoholizado, de la misa de querer. Y este residente no había revisado la historia. ¿No? Tienes arma, muy bien, nebulízate. Toda la noche, nebulización, nebulización, nebulización. Bueno, ya ustedes están deduciendo qué pasó. Tenía el cansancio y eso era una insuficiencia cardíaca por la cloroquina, la adrenaline. Entonces, nunca hay que ser soberbio con lo poco que se sabe o con lo mucho que se sabe. ¿Ok? Hay que comprarse un carro más chiquito, más grande, ensuciar las zapatillas un poco. Pero estamos bromeando, ¿verdad? Si la ahorita me pega. Porque ahora los alumnos pegan a los profesores, ¿no? Y les sale el papá, usted no le levanta el auto, amigo. Estamos viviendo, yo estoy viviendo para hacer. No queda tiempo. Nunca me voy a olvidar de mi profesor de primera y primaria. No sé qué me preguntó, no supe. Estoy llamando. Era una palmeta, yo quizás 2 centímetros, una sola madera. Horrible. Pero se aprendía. Entonces, en conclusión, hay que, no, que le cuento no es tanto por la, bueno, es el tema, pero cualquier medicina que usen ustedes tienen que saber cuáles pueden ser los efectos secundarios. Ese es el mensaje, no por la medicina. ¿Ok? Y el otro mensaje, pues, hay que tratar al paciente como un ser humano. ¿No? Bueno, aquí esta lámina solamente la traje porque yo ni la sé. Yo no quiero hablar de cosas que yo no tengo experiencia, ¿no? Pero esto solamente es la red europea, la red americana, ahora puede ser peleando los chinos con los americanos, todos tienen que saber sus, ¿no? Pero simplemente que están hablando a nivel ya de cromosomas, del brazo corto, del brazo largo, de los genes que están, es otro mundo. De repente alguno de ustedes llega a ser hematólogo, es una especialidad bien sencilla, no difícil, pero inclusive me refiero al trabajo, ¿no? No se guarde y tienen chamba todo el día, ¿no? Porque todo el mundo para ser interconsultas, todo el día se la pasa en el hospital resolviendo las interconsultas. Algunas enfermedades, algunas leucemias, sobre todo la monocítica, como he dicho, se deposita en tejido, se puede depositar en hueso y pueden formar como tumorcitos. Y puede ese tumor, dependiendo de dónde esté, dar signos. Ese tumor de células mieloides anormales, como las células mieloides, como los leucocitos, tienen una enzima, la mieloperoxidasa, cuando la tiñen da un color especial y entonces da origen a esto de acá. Tiene una estudio en el cual se ve esta imagen, una tumoración que sale fuera de lo común, que no se sabe si está en el periósteo interno del hueso o está dentro de lo que sería el sistema nervioso central. A esto se llama cloromas, ¿no? Y son depósitos pues, extramedulares de células leucémicas que tienen un color verde. ¿Por qué? Porque la adicción, la mieloperoxidasa que contiene se vuelve verde. De allí viene el término de cloro. Debe de tratarse leucemia.
Obviamente debo tener linfocitos recontra elevados para hacer el diagnóstico. Blastos, linfoblastos. Este linfoblasto, como es linfocito y no es neutrófilo, no tiene mieloperoxidasa. Por lo tanto, que indirectamente una prueba de mieloperoxidasa es negativa para diferenciar un blasto linfoblasto de un blasto mieloblasto. Ya tiene una herramienta de trabajo, ¿no? Igualmente compromete cualquier parte del cuerpo. El diagnóstico se hace por aspirado, biopsia de la médula, por supuesto. Puede haber algún cromosoma de Filadelfia, pero lo más típico es en la leucemia mieloide aguda. La leucemia linfoblástica aguda, la tinción para mieloperoxidasa es negativa, por lo tanto tampoco da cloroma, ¿no? Es fácil de entender. El corticoide sí se ha quedado un poco de la humanidad, es bien sensible a los corticoides. Entonces, parte del tratamiento es corticoterapia. Pero el mensaje va a algo más frecuente. Muchas personas usan corticoides en su casa. ¿Quiénes usan? Los alérgicos, porque saben que ya se ve. Los asmáticos se toman su pildorita 3-4 días porque ya se aburrieron de ir al médico para que lo receten. Pero a veces abusan estos alérgicos, sobre todo de piel, ¿no? O alérgicos a rinitis o al asma, y hacen un exceso de ingesta de corticoides y bajan las defensas porque produce linfopenia. ¿Okay? También produce eosinopenia. Y si los eosinófilos bajan, va bien el paciente que es alérgico, porque ya no va a producir demasiada histamina de carga. Entonces, la lámina va a eso porque es más frecuente. Esto de repente lo ven, una leucemia es un centímetro. Pero si uno se va al INE, ese 1/100.000 es una población que camina delante de uno, porque es hospital de referencia. Entonces, da pena, ¿no? Y de bebés, niñitos, adultos, viejitos, estamos expuestos a este problema. Bueno, aquí dentro del tratamiento, la quimioterapia, trasplante de células, ¿no? Halogénicas, en la leucemia linfática. Este paciente tiene tremendas células inmensas con un núcleo que da miedo, que son blastos. Ustedes van a leer esta historia y tiene cromosoma de Filadelfia, diagnóstico, entonces es un problema de una leucemia mieloide aguda. Como ven, tiene compromiso de glóbulos rojos, obviamente los glóbulos blancos, ¿no? La gente tiene esto. Entonces aquí un mensaje de plaquetas. Puede haber plaquetopenia, pero acuérdense que yo puedo tener una infección, una inflamación muy importante y puedo tener una reactividad plaquetárica. Entonces no voy a ponerle a toda trombocitosis mayor de 400.000, es un problema neoplásico. Puede ser una reacción que se asocia a infecciones severas, trombocitosis. Obviamente si baja la infección y sigue la trombocitosis, ya inflamación, ¿no? Igualmente, hay infecciones, incluyendo tuberculosis biliar a veces, en la que hemos visto, le hacen un hemograma simple y encuentran leucocitos de 20.000, de 30.000, de 40.000. Uy, mi madre, esta es una leucemia. No, es una reacción anormal del organismo. ¿Cómo se llama encontrar esa cantidad enorme de glóbulos blancos?
más de 20.000, 30.000, 40.000, ya da miedo. Reacción leucemia, ¿no? El sufijo oide, ustedes saben que es parecido, pero no es. Ahorita Pimiento me enseña de androides, como él quiere venir un curso de androides, ¿no? Pero ya, ¿correcto? Entonces, reacción leucemia. Trombocitosis como reacción inflamatoria. Eso explica en este caso, ¿no?, este problema de esta trombocitosis que tiene el paciente. Tienen que leer ustedes los cuerpos de Auer, 1, cloroma 2, importancia de la presencia del cromosoma de Filadelfia, 3 cosas. Que conste, les estoy diciendo. Muy bien. Hasta aquí es suficiente. Les cuento, creo que les conté una anécdota cuando estuve con el sur sobre neoplasia. El primer día, especialidades tiene que rotar en otras subespecialidades, ¿no? Porque tiene que absorber de todo. El cardiólogo pasa por medicina interna, ¿no?, para examinar, o al nefrólogo, uno pasa por nefrología y todo eso. Bueno, roté por neoplasia. Estoy hablando hace muchos años, ¿no?, cuando el Instituto de Neoplásica funcionaba frente al Hospital Lois. Creo que ahora funciona San Bartolomé. San Bartolomé, ¿correcto? Entonces, primer día, dije, vamos a llegar a 64, y yo temprano, 64, de acá hasta las 8 tengo tiempo, de paso me presento, etc. Llegué, estaba la puerta grande, secretaria, estaba cerrada y no había gente. Dije, bueno, pues llegarán a las 7:30, 7:30 y no había gente. Un cuarto para las 8, cero. Ya me presenté como 5 para las 8, tocó la puerta. Adelante. Era la secretaria. Sí, soy fulano de tal. Ya, sí, nosotros estamos esperando. Le digo, pero no sé, no veo los colegas. Doctor, aquí el trabajo empieza a 6:15, 6:20. Con los residentes, ¿no? Los médicos y residentes. Ya, se me cayó todo. Sí, llegaba entrando 6:15. Y ahora están en pediatría. Pudiera ser tan amable de indicarme. Yo lo llevo. Tercero o cuarto piso. Supongo que era así. Y ya, pues, llegué tarde el primer día. Eso no debe ocurrir, ¿no? Así que cuando roten ustedes, pregunten que hora empieza la visita. Y la salida era una sola escalera hermosa de mármol. Y le digo al residente nato, le digo, oye, le digo, ¿y qué horas se sale acá promedio? Eso depende, me dice, ¿de qué depende? Depende de si está el jefe. El jefe, en la escalera entre el primer y segundo piso, de segundo al primero para bajar la primera escalera, ahí tenía su oficina. 6 de la tarde y seguía leyendo. Salía 6, 6:30, 7. Así que fue 3 meses de rotación que llegaba a mi casa como a las 9 de la noche cansada, es una desgracia. Y encima tenía que lavar pañales. Había nacido un hijo. Señora de casi. Cuando nace el hijo en mis tiempos, teníamos que lavar pañales. No, ahora es total. Cualquiera tiene hijos así. Así que cuando nació, cuando salió, ¿y cuándo deja uno de lavar en pañales? Porque la cosa va mejorando, ¿no? El OPA va creciendo, va mejorando su cerebro, ¿no? Va controlando sus esfínteres. 3 meses pura guardias caseras.
tenía que levantarme 3 o 4 veces a la noche.